Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Bueno, disculpen que empecemos una hora antes. Justo estoy encargado de dos jefaturas, de la gerencia de planeamiento también y de la gerencia municipal. Y eso involucra pues que me convoquen de manera no rápida, ¿no? A reuniones. Justo estamos dentro del horario, lo conversé internamente. Gracias, María, por su colaboración. Desde el Círculo de Abogados arrancamos nuestra presentación la sesión pasada, vimos principios, vimos las entidades que están involucradas de acuerdo al artículo 9 de nuestra organización de la ley. Tenemos al Tribunal de Contrataciones Públicas, tenemos al OSE, hemos hablado a grosso modo de Perú Compras, también tenemos en cuenta a los proveedores y a las entidades contratantes. Hoy arrancamos de acá, del artículo 25 de la normativa, el capítulo exactamente 4 de la ley entidades contratantes, porque debemos de conocer a los que están involucrados. Ya saben que pueden hacer consultas a través del chat y arrancamos con la presentación del día de hoy. Las entidades contratantes para nosotros es clave tener en cuenta lo que viene a ser sus integrantes, ¿no? Al igual que la norma anterior, esta norma tiene a los involucrados. Entre ellos está, como ya conocemos con la anterior normativa, el titular de la entidad. Solo que aquí aparece un nuevo integrante y que absorbe mucho de lo que tenía en su momento el titular de la entidad. Nos referimos a la autoridad de gestión administrativa. Entonces, tenemos una nueva figura, ¿no? En este caso, en el ámbito de las entidades contratantes, se encuentran los siguientes actores involucrados directamente en el proceso de contratación pública. Titular es la máxima autoridad ejecutiva del interior de la entidad contratante, conforme a sus normas de creación y organización. En el caso de las entidades contratantes señaladas en los literales K y L del párrafo 3.2 del artículo 3 de la ley, es aquel que ejerce la máxima autoridad al interior de esta. Muy bien. ¿A qué entonces le llamamos la autoridad de gestión administrativa, colegas? La autoridad de gestión administrativa es la más alta autoridad de la gestión administrativa de cada entidad contratante. Por lo tanto, es responsable de la aprobación, autorización y supervisión de los procesos de contratación de bienes, servicios y obras, con excepción de aquellas reservadas al titular de la entidad. En el caso de los ministerios, la autoridad de gestión administrativa es la Secretaría General. En los gobiernos regionales, la Gerencia General Regional. En los gobiernos locales, la Gerencia Municipal. En los gobiernos públicos, en los organismos, perdón, públicos y en las empresas del Estado, la autoridad de gestión administrativa sería la Gerencia General. En los programas y proyectos, el director ejecutivo. Y en las demás entidades contratantes será quien ejerza, estimados colegas, la máxima autoridad administrativa. En el caso de los organismos desconcentrados, ¿no? Y aquellas organizaciones en las que se haga referencia al literal K y L, igual que acá, ¿no? Será el mismo titular. Es decir, en estos casos, el titular a su vez es la autoridad de gestión administrativa, estimados colegas. Muy bien, entonces nosotros tenemos que tener esto en cuenta. Continuamos con la presentación y hay otros integrantes en la entidad. Tenemos ahora que hablar del área usuaria, pero el área usuaria también puede ser, o el área que requiere, también puede ser el área técnica estratégica. El área usuaria es la unidad de organización, estimados colegas, es la unidad de organización cuyas necesidades pretenden ser atendidas, es decir, los que requieren con una determinada contratación de bienes. Para bienes hay que hacer especificaciones técnicas, de servicios, para ello hay que hacer términos de referencia, y obras, para ello hay que hacer, elaborar, aprobar
un expediente técnico de obra, estimados colegas. Muy bien, pero ¿en qué nos basamos? Todo bien, todo servicio, toda obra que se quiera requerir, el área usuaria debe contar con su programación en el cuadro multianual de necesidades. ¿Para qué? Para el cumplimiento de sus metas y objetivos estratégicos y operativos. Es responsable de la adecuada formulación de los requerimientos en coordinación con la dependencia encargada de las contrataciones, así como de la verificación de las obligaciones, estimados colegas del contrato, su cumplimiento y de la emisión de la conformidad respectiva. El área técnica estratégica, entonces, ¿quién sería? Es esa unidad de organización a la que da sus funciones, especialidad o conocimiento técnico, se le encarga el rol de área usuaria para que ésta formule los requerimientos. Acá ellos necesitan, acá por su rol consolida, ¿no? El rol de área usuaria para que formule los requerimientos de otra u otras unidades de la organización de la entidad contratante, en coordinación con la dependencia encargada de las contrataciones, así como la verificación de las obligaciones del contrato, su cumplimiento y de la emisión de la conformidad respectiva. Estimados colegas. Muy bien, la DEC, la dependencia encargada de las contrataciones, es la unidad de organización responsable de proveer y atender los requerimientos de bienes, los requerimientos de servicios y los requerimientos de obra. La DEC es la que contrata. Ojo con ese detalle, ¿no? Es lo que antes era el OEC, lo que actualmente en las entidades lo conocemos como logística, abastecimiento, ¿no? Adquisiciones, incluida, ellos hacen la preparación de la estrategia de contratación, la conducción y realización de los procesos de contratación desde que se presenta el requerimiento hasta su culminación. Puede asumir la DEC el rol de área técnica estratégica en los casos que lo ameriten, dadas sus funciones, especialidad o conocimiento técnico. Y aquí entramos nosotros. Nos van a llamar con la nueva normativa, nos están llamando ahora como compradores públicos. Somos, por lo tanto, los funcionarios y servidores de la dependencia encargada de las contrataciones. Estos se, no, se hacen responsables de realizar las actividades relativas a la gestión de las contrataciones de la entidad contratante, las cuales nosotros no formamos parte de la organización, elaboramos la documentación y la conducción del proceso de contratación, así como el seguimiento de la ejecución del contrato y su conclusión. Ellos son los integrantes. ¿Cuáles son los nuevos? Los nuevos conceptos. Por un lado tenemos la autoridad de gestión administrativa y por otro lado tenemos el área técnica estratégica, y un concepto que se ha incorporado es los compradores públicos. Estimados colegas. Muy bien, ellos son los integrantes de la entidad contratante. Sobre ellos, no sé si tengan alguna consulta, alguna duda en los primeros 10 minutos de trabajo que estamos abordando. Vamos a hablar un poco más de las dos personas, la autoridad de la entidad y la autoridad de la gestión administrativa. Son personas diferentes en muchas entidades, menos en dos, en las últimas dos que están definidas en el artículo 3 de la ley. Pero, ¿qué competencias tiene el titular y qué competencias tiene la autoridad de gestión administrativa? Eso está desarrollado en varios artículos, tanto de la ley como del reglamento. Entonces, estas competencias pueden ser delegadas, dice la normativa, mediante resolución. Tengo que hacer un acto resolutivo en que le voy a delegar funciones a otro funcionario. Las mías las pueden ser delegadas, si yo soy el titular, al inmediato inferior.
Si yo soy la autoridad de gestión administrativa, puedo delegar al inmediato inferior. También, salvo las excepciones previstas en el reglamento, como es el tema de nulidad. Por cierto, la norma actual, la que está vigente, la nueva norma, prevé que la nulidad ya no la da el titular, sino la da la autoridad de gestión administrativa. Muy bien. En el reglamento se establecen los casos en los que se conforman comités o jurados en el marco de los procedimientos de selección, así como las funciones a su cargo, estimados colegas. Vamos avanzando. En el reglamento también están desarrolladas un poco más en el capítulo 2 entidades contratantes de los artículos 3 al 21. ¿Qué nos dice el reglamento sobre los integrantes, sobre los actores de la entidad contratante? Primero hay que hablar de registro. Las entidades contratantes se registran en la REC, en el registro de entidades contratantes. Las entidades contratantes señaladas en el artículo 3 de la ley van a proceder a ser registradas o se encuentran registradas en este registro, en la red que administra el OSE, el Organismo Especializado de Contrataciones, ¿no? Que ha reemplazado el OSE, conforme a la directiva que éste emita, ¿no? ¿Qué más nos dice la normativa? Para la inclusión en la red, ¿no? De las entidades contratantes señaladas en el literal L, estimados colegas, del numeral 3.2 del artículo 3, acreditan contar con una DEC propia. Si no tienen una DEC propia, dentro de su estructura organizacional no podrán ser consideradas como parte del SEAS, de la DEC. Muy bien, ¿qué más? Ahora hablemos de la entidad contratante. La entidad contratante, ¿no? Tiene a su DEC y la DEC es una dependencia que según la organización de la entidad, por ejemplo, ROF, volumen. Licenciado José, Hola, ¿me indican desde qué momento nos quedamos? ¿Fue hace un ratito o ya tiempo ya? ¿Me llegan a escuchar? ¿Me indican? ¿Esta diapositiva la pudimos avanzar? Me quedé colgado. ¿Me confirman, por favor? ¿Esta parte se escuchó o la repito? Esta parte de aquí, del artículo, lo repito. Ok. Muy bien, vamos a entrar al reglamento y el reglamento nos dice, ¿no? En su artículo 13, el registro de las entidades contratantes. Nosotros, para ser parte de la red que es el registro de entidades contratantes que administra el OES, es parte de lo que está en Pladicor. Nosotros tenemos que estar registrados para usar usuario y contraseña y tener operadores comprando de Perú Compras, de la plataforma del SEAS. Nosotros debemos de acreditar tener una DEC propia, lo que nosotros le llamamos autonomía para las compras. En nuestra estructura organizacional debemos tener eso, estimados colegas. De no ser así, tener operaciones en el SEAS. Muy bien, o en la Pladicor, como ahora se denomina.
El artículo 14, estimados colegas, nos dice lo siguiente. Cada entidad contratante identifica en su reglamento de organización y funciones u otros documentos de organización y o de gestión a la DEC. Es decir, nosotros vamos a identificar a la dependencia, estimados colegas. Muy bien. ¿Se escucha entrecortado? A ver, por favor, me confirma. Lo que estoy tratando, yo estoy viendo acá que tengo la señal. A ver, un momento, por favor. Ok, se escucha bien. Gracias, no hay problema. Muy bien, entonces, no, no, todavía no estaba hablando, estaba verificando el tema de internet. Ahora sí se me escucha bien. Muy bien, como les estaba diciendo, cada entidad con públicos que son parte de la D son los responsables de las siguientes acciones. A ver, un momento, voy a detenerme acá este, para verificar la internet. A ver, sí, estoy conectado. Hay dos redes. A ver, voy a cambiar de red. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se escucha mejor? Hola, hola. Hola, hola. Ahora sí. ¿Estamos mejor o empeoró la conexión? ¿Sí? ¿Mejoró la conexión? Ya. Muy bien. Entonces, listo. ¿Cuáles son las funciones de la dependencia encargada de las contrataciones? Según el reglamento. Sí, ya está mucho mejor, les estoy leyendo a todos, genial. Hola, hola, muy bien, me parece que me fui otra vez. Ahora sí, espero que todo esté bien. Las responsabilidades. Voy a agrandar las responsabilidades para leerlas y poder comentar uno a uno lo que tiene que hacer la oficina de logística. Empecemos. Voy a empezar con esta parte. La DEC tiene que registrar, realizar y publicar oportunamente en la Pladicot todos los actos y actuaciones de las tres fases de proceso de contratación que realiza la entidad contratante, salvo aquellos que le corresponda registrar a los evaluadores o a otros actores conforme al presente reglamento. Es decir, nos dan acceso, registramos, publicamos todo lo referente a los procedimientos de selección, a los actos preparatorios y la ejecución contractual. Somos parte de la DEC, somos los compradores públicos. Participamos en elaboración y revisión de los requerimientos de las áreas usuarias o de las áreas técnicas estratégicas. Les revisamos. No recibimos y tramitamos. Tenemos que revisar en lo referido al cumplimiento de la norma de contratación pública. De no revisarlo y hubieran aspectos que no estarían bien, nosotros somos responsables. Recuerden que hemos revisado el principio de causalidad, entonces vamos a ser responsables si no revisamos. Muy bien. Vamos avanzando. Esta participación no alcanza los aspectos técnicos relacionados a la necesidad del área usuaria, los cuales son responsabilidad de esta. Muy bien, estimados colegas, vamos avanzando. Y nos pregunta Henry, ya estamos abordando mientras avanzamos. ¿Ya estaban certificados antes de la entrada de vigencia en nuevos reglamentos? ¿Siguen habilitados o se tiene que rendir un nuevo examen? Muy bien. Yo, como muchos de ustedes, estamos certificados. Yo estoy en el nivel avanzado y mi certificación no ha culminado. Tiene una fecha de caducidad. Para mí es el año 2026.
Para muchos será de acá a unos meses, unas semanas, capaz, o el próximo año. Muchos han renovado su certificación antes del 22 de abril. Ellos tienen 2 años para poder estudiar y poder afrontar su nueva certificación con la nueva normativa. Por ahora, en mi caso, me toca en marzo del próximo año, ¿no? Así que todos estamos, los que hemos estado certificados, ya tenemos por vencer nuestra certificación, continuamos certificados hasta la fecha que nos indica el certificado. Muy bien, gracias, más bien, estimado Henry, por la pregunta. No sé si hubiera más preguntas. Vamos a continuar con la siguiente parte, que es esta de acá. La DEC verifica que la necesidad del objeto de requerimiento formulado por las áreas usuarias se encuentren debidamente registradas y aprobadas en su cuadro multianual de necesidades, estimados colegas, y sus modificaciones, ¿no? Entonces, sus modificaciones, ¿no? Se dan en el marco de la directiva, anexo 5 y anexo 6, porque ustedes pueden como áreas usuarias decidir cambiar. Entonces, logística, abastecimiento no se va a oponer. Lo que tienen que hacer es modificar. ¿Para qué? Para que aparezca programado, conforme la directiva de la programación, ¿no? Multianual de bienes, servicios y obras. Vamos avanzando. Tenemos como DEC que verificar si la necesidad requerida por el área usuaria se encuentra definida en una ficha técnica. Si está en una ficha técnica, usamos la subasta inversa electrónica. Si está en una ficha de homologación, usamos la abreviada, ¿no? Licitación o concurso, independientemente del monto. ¿Por qué? Porque está homologado. Si se encuentra en el catálogo electrónico de acuerdo marco, entonces utilizamos el acuerdo marco, utilizamos Perú Compras dentro del acuerdo marco. Muy bien. Entonces, si no tuviera ni ficha de homologación, ni estuviera con convenio, con acuerdo marco, entonces simplemente, ¿no? Simplemente, ¿cómo se llama, colegas? Actuamos como un procedimiento más, ¿no? Que ustedes ya conocen. Muy bien, viene el siguiente detalle o la siguiente función. Verifica la documentación necesaria para la suscripción de los contratos. Pero ¿qué revisamos, colegas? Revisamos las partes o las exigencias administrativas, no técnicas. Ojo con ese detalle. Muy bien. Vamos con la siguiente función. Tenemos que realizar la interacción con el mercado cuando corresponda. A ver, colegas, menores a 8 ITs son contratos menores. Mayores a 8 ITs, ¿vamos a dónde? Estimados colegas, vamos a la estrategia de contratación. Y dentro de la estrategia de contratación, ¿estamos en dónde? Estamos por dos opciones. Consulta al mercado o indagación al mercado. La indagación es por histórico, tanto la plataforma del SEACE como nuestra plataforma interna o otras fuentes. Y en la consulta al mercado podemos hacerla escrita, la consulta mediante cotizaciones o la difusión de requerimiento o las reuniones de uno a muchos o de uno a uno, que lo vamos a ver más adelante. Estimados colegas. Por eso la precisión es que realiza la interacción con el mercado cuando corresponde. Y cuando corresponda no se hará. Muy bien, ¿qué más vamos a hacer? Elabora la DEC a través de nosotros la estrategia de contratación. Y este domingo salió la resolución de la DGA, ¿no? Que determina la estrategia de contratación, los formatos, anexos. Había antes de ello una nebulosa, todos estábamos ensayando un formato tentativo, pero ya salió. Ya el lunes, o sea, desde ayer en adelante, podemos usar estos formatos que son la estrategia de contratación. Orlando nos escribe, en mi entidad solo existe una unidad de administración y esta está a cargo de 4 sistemas: abastecimiento, contabilidad, tesorería y recursos humanos. ¿Qué recomendaciones para identificar la DEC? Primero, si no tuvieras una oficina, unidad,
Pero si tuvieras un responsable, un coordinador, posiblemente CAS, él puede liderar la implementación de tu deck. Debe tener un equipo y tu dependencia, tu entidad debería tener autonomía en la compra, ¿no? Porque si solamente es una oficina desconcentrada donde le compran todo, ya no sería una DEC, ¿no? Pero pueden hacer incluso 8 UITs, menores a 8 UITs. De ser eso posible, ya estarían poniendo los cimientos para la dependencia encargada de las contrataciones. Muy bien. Tenemos, como ya le digo, elabora la estrategia de contratación y además, estimados colegas, verifica a partir de la información proporcionada por la oficina de almacén y la de patrimonio. Miren, si compramos bienes, tenemos que preguntarle al almacén. Y si contratamos o adquirimos bienes, en este caso, ¿no? Patrimoniales, tenemos que preguntar a patrimonio. O las que hagan su veces si la necesidad requerida por el área usuaria puede cubrirse con las existencias de almacén disponibles o por los bienes patrimoniales sin asignar, estimados colegas. Muy bien. Eh, Muy bien, estimados colegas. Vamos por las siguientes funciones. Ya lo saben, verifica la documentación necesaria para la suscripción del contrato. Tenemos que realiza el monitoreo de la ejecución contractual, incluyendo el de los contratos menores. Recuerden que los contratos menores, estimados colegas, los contratos menores también, ¿cómo se llama? Están ahora en la Pladicov, ¿no? Entonces ustedes lo pueden gestionar, estimados amigos. Muy bien. Realiza el monitoreo de la ejecución contractual, incluyendo el de los contratos menores. Recuerden que es la parte administrativa, salvaguardando el cumplimiento de la normativa de la contratación pública. ¿Qué más? Solicita a la oficina de presupuesto la que haga a sus veces la certificación o previsión presupuestal o la actualización de estos, ¿no? Para el cumplimiento de la normativa. Muy bien. Y por último, estimados colegas, revisa la conformidad de la contratación. No es que seamos el área usuaria, estimados colegas. Revisa. ¿Para qué? ¿No? En este caso, ¿no? A fin de que se pueda verificar, ¿no? Se pueda verificar qué cosa, ¿no? El cumplimiento de la norma, ¿no? Y obviamente si tuviera penalidad aplicarla. Esta revisión no incluye, por si acaso, colegas, no incluye, ¿no? Estimados colegas, la verificación del cumplimiento de las obligaciones, ¿no? Contractuales o aspectos técnicos del requerimiento que correspondan al área usuaria. Muy bien, vamos avanzando. No sé si tengan alguna pregunta con respecto a estas funciones. Estas son las funciones de la dependencia encargada de las contrataciones, ¿no? El reglamento ahora tiene mayor detalle. Muy bien, ¿cuántas plataformas se gestionan con la orden de compra? Willy nos pregunta, Willy, te informo o te comento que ya está implementada la DEC, estimados colegas, ¿no? Pero la DEC, perdón, la plataforma de contratos menores, ¿no? Pero es facultativo, es decir, todavía esto no es obligatorio. Está facultativo, ¿no? La utilización. Hay personas, no personas, no los operadores, que han sugerido, entiendo yo, a los responsables de la DEC, los compradores, que ya están en la capacidad de implementar. A veces la alta dirección ha querido implementar. Hay ministerios, hay entidades, hay municipalidades que han implementado la plataforma de contratos menores, pero todavía no es obligatorio. Las entidades, por ejemplo, donde yo estoy, todavía no hemos implementado, recién estamos trabajando la directiva de la nueva normativa, ya que tenemos ahora sí se podría decir, este documento llamado la Estrategia de Contratación con Resolución Directoral. Entonces ya estamos en condiciones de proponer una nueva directiva que es más flexible y de menor contenido, porque mucho de ello está coordinado, como bien claro lo señala algunos de ustedes en las compras menores a 8 BTS, en los artículos que están detallados. Nos pregunta Willy qué se hace que la D observara la parte técnica, ¿no? Simplemente hay que hacerle recordar el artículo 25,
porque ellos dentro del artículo 25 son el literal A, B, C, ¿no? O D. Ellos, perdón, ellos son el literal, el literal, acá está, el literal E, ¿no? Ellos son simplemente los que contratan y nos asisten, sí, pero nosotros somos el área técnica, nosotros somos C o D, y a nosotros nos compete definir la calidad. Pueden observar aspectos administrativos, Will, no temas técnicos, y se les hace recordar el artículo de requerimiento que lo vamos a ver más adelante. Si no es el día de hoy, será en la siguiente presentación. Milan nos pregunta, una consulta, mayores y menores a 8 ITs, por favor. ¿Cuál es la pregunta? Las contrataciones iguales o menores a 8 ITs se denominan contratos menores. Las contrataciones mayores a 8 ITs, dependiendo de su naturaleza, característica, el resultado de la indagación, podrán ser denominadas concursos públicos abreviados, licitaciones públicas abreviados o simplemente concursos públicos o licitaciones públicas. Y si tuvieran ficha, adjudicaciones en su modalidad de subasta inversa electrónica o comparación de precios. También tenemos, por ejemplo, las contrataciones no competitivas. Entonces hay que ver ahí cuál de ellos podría calzar. Henry nos pregunta, ¿cuál es la resolución de las estrategias? A ver, Henry, no entiendo la pregunta, ¿cuál es la resolución de las estrategias? ¿A qué estrategias te refieres? Porque esto que estoy mencionando acá como función, ¿no? ¿Dónde está? Elabora la estrategia de contratación. La estrategia de contratación es un documento. Es como el EPON, el estudio de posibilidades de mercado. Acá la estrategia de contratación enumera desde la A a la S diferentes tópicos, por ejemplo, cuantía, modalidad de pago, algún aspecto, prestaciones accesorias, garantías, pluralidad de los ofertantes, no, ya no habla pluralidad de postores, sino la competencia y los ofertantes. Así lo denomina ahora la normativa. Vamos bien, Henry, me hace la réplica, por favor, por chat, que lo estoy leyendo y avanzamos con la siguiente lámina. Antes, Melissa nos dice, la empresa, ¿cómo puede ver la publicación de procesos menores? Sí los pueden ver en este momento, pero es facultativo, Melissa. Entran a la plataforma, a la web, al buscador, pueden ser Google, Chrome, Chrome, su buscador favorito, pongan contratos menores y van a acceder. Como proveedores, van a acceder. No, ponle contratos menores. No es el CIAS, es otra plataforma. El CIAS es el naranjita, ¿no? El que nosotros conocemos, que le han agregado más cosas. Pon solo contratos menores, buscador de contratos menores y te va a aparecer. Si tienes tu RUC y tu usuario del RNP, vas a poder acceder también a tu plataforma de contratos menores para que te puedas presentar. Hay fechas, no se puede detallar eso. Muy bien. ¿Vamos bien? Genial. Reitero, ponle el nombre contratos menores. Puedes hacer la consulta amigable, puedes hacer la consulta como proveedor y obviamente puedes registrar alguna información. Vamos ahora a hablar de nosotros, los compradores públicos. Nos vamos a dedicar un tiempo a nosotros en el artículo 15 del reglamento. Nos dice, los compradores públicos son los funcionarios y servidores de la DEC que intervienen en el proceso de contratación de bienes, servicios y obras. Los compradores, nosotros formamos parte, ¿no?, de la dependencia encargada de las contrataciones y somos responsables de la cadena de abastecimiento público y se encuentran sujetos a las disposiciones que emita la DGA. Entonces la DGA tiene varias disposiciones, ¿no? Para su profesionalización. Ya salió el examen de certificación, ya sabemos que son tres categorías o tres niveles y todo apunta a que el nivel se va a exigir y la experiencia también sigue siendo la misma. A la Nacional de Servicio Civil se le va a consultar diversas estrategias para la profesionalización en el marco de las competencias, según lo dispuesto por la octava disposición complementaria final de la ley. Es decir, ya no solamente va a estar el OSCE, sino va a estar la DGA y el Servir, ¿no? La Autoridad Nacional de Servicio Civil, Servir, que también van a sugerir en lo sucesivo para podernos profesionalizar. Interesante propuesta lo que nos hace el artículo 15, pero nosotros queremos saber lo que ya va a empezar. Entonces, recuerden,
El OSE aprueba los lineamientos de conducta de los compradores públicos para el desarrollo de los procesos de contratación, entre otros aspectos que coadyuven a la prevención y la gestión oportuna de conflicto de interés y o potenciales conflictos de interés, así como a la transparencia e imparcialidad de los compradores públicos. Muy bien, tenemos un código de ética. ¿Qué más? La certificación. Artículo 16 de la norma nos dice, los compradores públicos cuentan con un mínimo de título profesional técnico o bachiller universitario. No pueden ahora los egresados tener certificación, lo que sí lo permitía la norma anterior, y deben encontrarse certificados por el OSE. La certificación considera los siguientes niveles: básico, intermedio y avanzado. Seguimos con los mismos niveles. El procedimiento para certificarnos se realiza en el SICAN, Sistema Informático de Certificación, de acuerdo a niveles. Muy bien. Yo accedo al SICAN. Si ustedes todavía no se han certificado, creen su usuario en SICAN, pónganlo así, SICAN, y necesitan pagar. Revisen ahora el nuevo TUPA del OSE para poder pagar el examen de certificación. Para que un comprador público sea, atentos con esto, designado como oficial de compra o integre un comité como, no, como parte de un comité de selección, el comprador público debe contar con certificación de nivel intermedio o avanzado. Básico, no va a poder ser comité, no va a poder ser oficial de compra. La dependencia no va a tener un responsable. El responsable de la DEC debe de contar con nivel avanzado. Estas disposiciones, estas dos, están suspendidas por 180 días. ¿Qué va a pasar después de los 180 días? Esperemos que se logre implementar. Pero acá viene un poco mi duda, ¿no? Más que todo por el lado de la DEC, ¿no? Porque hay más de 3.000 entidades. No hay muchos avanzados al día de hoy. Eso tómenlo en cuenta. La Autoridad de Gestión Administrativa verifica que los servidores de la DEC, ya no es la OGA, ya no es administración, sino es la Autoridad de Gestión Administrativa, verifica que los responsables de la DEC se encuentren certificados como compradores públicos conforme al nivel que corresponda, ¿no? A las actividades que van a realizar. O sea, si es comité, tiene que ser, en este caso, intermedio. No puede ser de otro nivel. Muy bien, no puede ser menos que diga este básico. Ahora vamos a hablar de que nos van a registrar a nosotros. El artículo 17 del reglamento nos dice que el OS gestiona y publica el registro de compradores públicos en la PLADICOF, el cual incluye todos los funcionarios y servidores que cuenten con la certificación vigente, así como el nivel alcanzado. En este registro, lo que se va a publicar, los compradores públicos se encuentran, ¿no? En la obligación de informar, ¿no? La parte relevante del comprador público y el histórico de los procesos de contratación en los que nosotros hemos participado como evaluadores o como parte de la DEC, así como la fase correspondiente a nuestra participación. En pocas palabras, hay una gran preocupación por nuestra presencia en el Estado. Muy bien. Nos dice Ubaldo, la estrategia de contratación están indicadas en la ley y reglamento. Claro, la estrategia de contratación es un documento que tiene varios elementos. ¿Qué elementos tiene la estrategia de contratación? La cuantía, el método de pago, ¿no? Si se va a otorgar adelantos, ¿no? El cronograma de entregas, todo eso va a estar dentro del documento denominado estrategia de contratación. Stephanie nos pregunta, ¿esta última función es delegable? ¿Cuál función? ¿Me transcribes, Stephanie? Porque yo estoy acá, ya en el artículo 17 y la 16.5. Ahí vamos a retroceder. La autoridad de gestión administrativa, no, esa no se puede delegar. ¿Por qué? Porque yo necesito como autoridad de gestión administrativa regular esto. Esto la norma no está permitiendo, no lo ha prohibido, pero no es algo que se pueda delegar, lo que es, ahí bien claro dice,
No, la autoridad de gestión administrativa verifica, no está diciendo que lo pueda delegar. No, si la norma lo permitiera delegar, lo hubiera indicado. Muy bien. Sugiero que no lo delegue y también sugiero que la autoridad de gestión administrativa tenga sus mecanismos de verificación. Constantemente puede estar pasando al mes un memorando para que esto se dé cumplimiento. Además, las instituciones, mira, si tienes 15 unidades ejecutoras, en las 15 unidades ejecutoras hay logística y se tendría que encomendar al director ejecutivo que en cumplimiento de la normativa no se verifique por encargo de la Secretaría General, no es que la Secretaría General le delegue, ¿no? El cumplimiento de la disposición 16.5. Muy bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? Vamos entonces para la siguiente lámina. Acá tenemos todo, ¿no? Esto ya lo hemos visto. Ahora hablemos del titular de la entidad. ¿Qué se puede delegar y qué no se puede delegar en función a lo que está detallado en el artículo 18? Muy bien. El titular de la entidad es la máxima autoridad ejecutiva de la entidad contratante y es responsable, entre otras cosas, ¿no? Que establece la ley y el reglamento de lo siguiente. Tomen nota, por favor, ¿no? Autorizar las prestaciones adicionales de obra, ¿no? Autorizar estas prestaciones adicionales de obra cuando correspondan. ¿Por qué cuando correspondan? Porque la norma ha dicho que un incremento hasta el 15% es por la autoridad de gestión administrativa y hasta más del 15 hasta el 30 es de titular de la entidad. Y pasado esto, ¿no? Pasado este umbral, ¿no? Ya le corresponde pedírsele, ¿no? a la Contraloría General de la República para poder pagar. Así está regulada ahora la normativa. Ojo con ese detalle. Entonces, ¿por qué hace esta precisión? Porque la normativa en la parte de obras ha dejado un umbral para la autoridad de gestión administrativa, ¿no? Y ha dejado un umbral para el titular de la entidad. ¿En qué casos? Bajo el sistema de entrega de solo construcción conforme al numeral 64.3 del artículo 64 de la ley. Revisen ese artículo y ahí bien claro lo indica. Y bajo el sistema de diseño y construcción conforme a lo señalado al reglamento. Muy bien. Entonces, esa parte que le corresponde al titular aprobar prestaciones adicionales de obra, solo es él, no se puede negar. Muy bien. Autorizar el inicio de la acción judicial de anulación del laudo arbitral conforme a lo señalado en el numeral 84.9 del artículo 84 de la ley. Eso es algo que tampoco se va a poder delegar. Y aquí viene el detalle. Aprobar la contratación mediante procedimiento de selección no competitivo, lo que antes eran las contrataciones directas, que son 13, en los supuestos previstos en los literales B, C y K. Si son 13, ¿acá cuántos tenemos? Uno, 2 y 3. Si son 13 y acá tenemos 3, ¿cuántos tiene la autoridad de gestión administrativa? La diferencia. Entonces, tres contrataciones directas dentro de los no competitivos los tiene sí o sí el titular de la entidad. Sí o sí los tiene el titular de la entidad. Y los otros 10 los va a tener la autoridad de gestión administrativa. Entonces, estas son las funciones, entre otras más, que están establecidas en la ley y reglamento. Muchas de ellas pueden ser delegables, otras no, como por ejemplo, no, lo que vamos a ver ahorita con la autoridad de gestión administrativa que puede delegar, ¿no? Vamos con la autoridad de gestión administrativa. Ahí va. La autoridad de gestión administrativa, por su parte, en el artículo que sigue, que en este caso es, un bajito por favor, no puedo mover esta parte, 19, ¿no? Es la que aprueba, autoriza y supervisa los procesos de contratación de bienes, servicios y obras, entre otras establecidas en la ley y el presente reglamento, siendo responsable de autorizar la ejecución de prestaciones adicionales de bienes. Miren, él sí tiene bienes.
y tiene servicio, esto sí se podría delegar, y consultorías de obra cuando correspondan conforme a lo señalado en el numeral 64.1 del artículo 64 de la ley y en el propio reglamento. Ahí viene el tema de las obras que les estaba comentando. Muy bien. Autorizar las prestaciones adicionales de obra cuando le corresponda, bajo el sistema de entrega de solo construcción, conforme lo detalla el numeral 64 punto del artículo 64 de la ley. ¿Qué significa? Primero él aprueba una parte, lo que les había comentado, después el titular aprueba otra parte, y cuando quieren llegar hasta el 50%, ya le corresponde a la Contraloría, ¿no? Todo se le va a la Contraloría para que lo autorice para el pago y bajo el sistema de entrega de diseño y construcción conforme a lo señalado en el reglamento. C. Que tenemos autorizar las modificaciones contractuales que correspondan, estimados colegas, conforme al reglamento. Todas las modificaciones contractuales ya no lo ve el titular, lo ve la autoridad de gestión administrativa. ¿Qué más hace? Ya le había comentado que habían tres contrataciones no competitivas con el titular. Las demás, ¿dónde están? Aquí. Aprobar la contratación mediante procedimiento de selección no competitivos en los siguientes supuestos, los indicados en literales A, D, E, F, G, H, I, J, L y M del numeral 55.1 del artículo 55 de la ley y en el reglamento es el 100. Muy bien, ¿cuántos son? Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Los tres restantes los tiene el titular. De esto tampoco la ley menciona que se pueda delegar, ¿no? Eso revísenlo en el artículo 100, por favor. Y del reglamento, en su momento lo veremos para poder esclarecer un poco más esta parte de las contrataciones no competitivas. Declarar la nulidad de los procedimientos de selección y de los contratos. Esto sí es indelegable, el D y resolver el recurso de apelación en los casos indicados de la ley. Esto también es indelegable, estimados colegas. Muy bien, vamos avanzando. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí, colegas. ¿No? Vamos avanzando y ahí viene. Ahora, ¿qué nos dice el reglamento sobre el área usuaria? Va a reforzar lo que está en la normativa, ¿no? En la ley. El área usuaria es responsable, entre otras cosas que establezca la ley y el reglamento, de las siguientes funciones. Formular adecuadamente sus requerimientos de bienes, servicios y obras. Son responsables del tema de valor por dinero. Ya quedó claro esa parte en la primera presentación. En coordinación con la DEC, el cual debe estar previsto en el CMN. Si no está previsto en el CMN, no hay manera, estimados colegas, no hay manera de que se requiere y se compre. Pueden ustedes mandar su requerimiento, pero si no mandan al pedido SIGA, no van a poder, ¿no? Logística contratar, ¿no? ¿Qué más? Verifica el cumplimiento de las obligaciones de los contratos. Emite la conformidad de la ejecución de los contratos de bienes, servicios y obras. Emite la conformidad. ¿Por qué? Porque eso está en la plataforma SIGA, ¿no? Emitir la no objeción, ¿no? En este caso, la no objeción correspondiente a las modificaciones efectuadas al requerimiento conforme a las disposiciones que establece el reglamento. Entonces, recuerden, colegas, que el área usuaria es responsable de la parte técnica, de la parte operativa, de la programación, del cumplimiento técnico y por ende tiene que dar, salvo que tenga sustento de observaciones para no dar la conformidad, la tiene que dar. Muy bien, el área técnica estratégica, de la misma manera que el área usuaria tiene su rol, la autoridad de gestión administrativa puede asignar una o más unidades orgánicas de la autoridad contratante como áreas técnicas estratégicas, dadas sus funciones, especialidad o conocimientos técnicos para la atención de una o más necesidades de áreas usuarias contenidas en el CMN aprobado. Esta designación tienen que designarla, ¿no? Esta designación es por un año como mínimo, estimados colegas. Es por un año como mínimo y realiza mediante un documento de comunicación interno, estimados colegas. Muy bien.
El área técnica estratégica realiza todas las funciones del área usuaria en el proceso de contratación. Muy bien. Entonces es similar, solo que a ella se le designa, se le indica, tú vas a hacer con documento, estimados colegas. Muy bien, hasta aquí. ¿Alguna pregunta, alguna duda, colegas? ¿Alguna inquietud? Vamos avanzando entonces a la siguiente parte de nuestra presentación. Estimados colegas, ¿hay responsabilidades? Sí. ¿Cuáles son? De acuerdo al artículo 26 de la ley, estas son la organización, elaboración de la documentación y conducción del proceso de contratación, el cual incluye la ejecución del contrato hasta su conclusión, así como la adopción de decisiones no discrecionales cuando correspondan, son responsabilidad de los funcionarios y servidores de la entidad contratante, con independencia del régimen jurídico de su vínculo. O sea, a mí puedo ser un locador, mi vínculo es con el Código Civil. Estimados colegas. Muy bien, muy bien. ¿Qué más, estimados colegas? Habiendo priorizado los principios de publicidad y valor por dinero, así como los enfoques de la ley, estima- estimados colegas, ¿no? Que cautela la efectividad de los resultados de las decisiones adoptadas. Muy bien. ¿Alguna pregunta, estimados colegas? Recuerden que la determinación de las responsabilidades en el proceso de contratación pública se realiza de acuerdo con el régimen jurídico que vincule a las personas señaladas en el párrafo precedente con la entidad contratante. Las entidades contratantes son responsables de prevenir y solucionar, ¿no? De manera efectiva los conflictos de interés que puedan surgir en el proceso de contratación. ¿Qué más, colegas? El artículo 27 habla del ejercicio de discrecionalidad y rigor técnico de nosotros, los funcionarios y servidores, dentro de las dependencias y unidades de organización encargadas de las contrataciones. ¿Qué nos dice el artículo 27 de la ley? La facultad de actuar discrecionalmente se fundamenta, estimados colegas, en el rigor técnico empleado por los funcionarios y servidores, dependencia o unidad de organización encargada de las contrataciones públicas para optar por la mejor decisión debidamente sustentada que permite el cumplimiento oportuno de los fines públicos. Muy bien. Dicha decisión debe ser la más conveniente para alcanzar la finalidad pública del contrato. Un ejemplo, estamos a un mes de un contrato de 36 meses. Han sido 35 meses. La empresa ha acumulado la penalidad por mora. Ya podría no resolverle. ¿Y cuál sería la decisión discrecional? ¿Resolverle o no resolverle? La norma nos faculta resolver o no resolver. En ese escenario, la finalidad pública se tutela. Ya tenemos un mes que cumpla, sabemos que su servicio es deficiente, ¿no? Hasta que entre el nuevo contratista. No podemos exponer a alto riesgo a la entidad, ¿no? Por ejemplo, seguridad en los hospitales o limpieza en los hospitales. Entonces ahí hay que evaluar, valorar, pero si ya tuvieran las condiciones, retiran al proveedor para que entre otro proveedor. Eso también puede darse. Por eso es importante decidir y sustentar, de modo que garantice la contratación de bienes, servicios y obras que maximicen el valor de los recursos públicos. Esta decisión se toma en observancia del principio de valor por dinero, entre otros de la ley y los criterios establecidos en la cuarta disposición final complementaria de la ley 29.622, que modifica la ley 27.785, que es la ley orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, y amplía las facultades en el proceso para sancionar, ¿no? En este caso, en materia de responsabilidad administrativa funcional. El control referido en el párrafo anterior se concentra en el cumplimiento de la legalidad que rige a la contratación pública, más no en las decisiones. O sea, si te van a hacer una acción de control, te van a verificar el cumplimiento, más no el valor, ¿no? El impacto de las decisiones o rigurosidad técnica
que adopten los funcionarios y servidores, dependencias, unidades de organización encargadas de las contrataciones públicas en el marco de la facultad discrecional con la que cuenten. Ojo, que no quiere decir que ustedes no puedan ser sometidos a un peritaje. En un peritaje técnico puede surgir la identificación de alguna negligencia. Muy bien, colegas, nos quedamos aquí por ahora. Les había comentado que tenía una complicación, ya me están llamando, por eso tomé fotos para que vean que estoy un poquito ocupado y que llegaré exactamente a la hora que me han citado. Por eso yo agradezco al Círculo de Abogados, ¿no? Por esta presentación. Ha sido una presentación de menor tiempo, la disculpa del caso. No obstante, ya he compartido, colegas, para los que ya están inscritos en el grupo y los que se vayan a inscribir en el curso, el material de trabajo. Ya tienen, estimados colegas, como les reitero, ¿no? El banco de preguntas, que es lo que habíamos anunciado en la sesión pasada. Ya lo pude compartir, ya lo pude terminar, ¿no? Y está a su disposición, obviamente, para los que deseen participar. Muy bien, estimados colegas. No hay preguntas, no he visto en el chat. Gracias por su presencia en nuestra reunión.